En verano les damos la bienvenida a Alejandro Roverano. Buen día, ¿cómo andás? A ver, ¿todo bien? ¿Se ¿Todo escucha? bien, Alejandro? Y Impecable. alguien que se suma a la mesa de Buen Día Litoral, Antonio Giosa. ¿Cómo andás, Antonio? Hola Eduardo, Alejandro, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, arrancamos directamente con un tema que sin lugar a dudas es el tema del día. Finalmente hará un par de horas, 3 horas, el Congreso de los Estados Unidos votó por Joe Biden, ejerciendo su característica de Congreso elector, y después de muchas idas y venidas que involucraron protestas de los legisladores, de algunos legisladores del Partido Republicano, pero sobre todo de manifestantes trumpistas que invadieron el Congreso, que obligaron a la interrupción de la sesión que después se retomó. Bueno, finalmente fue certificado Joe Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, como como las personas que van a conducir el destino de los Estados Unidos durante los próximos 4 años. Me gustaría arrancar con vos, Antonio. ¿Cuáles son, digamos, los pensamientos o las reflexiones que te vienen tomando en cuenta todo esto que ha ocurrido en las últimas horas? Sí, fue una elección bastante compleja, ¿no? Principalmente después que se vieron los resultados iniciales, Trump fue el primero que comenzó a tratar de rebatir el triunfo de Biden, y se sumaron movimientos bastante radicalizados, ¿sí? Movimientos supremacistas blancos, muchos movimientos relacionados con conspiraciones, que trataban de plantear el argumento de que era fraude. Y eso fue lo que terminó provocando la invasión al Capitolio que se vio ayer, ¿no? Uh-huh. Es un triunfo ajustadito, pero es un triunfo claro, que además fue refrendado primero por la justicia y además ahora por el Congreso norteamericano. Ya no quedan dudas. Hasta el propio Trump terminó reconociendo que va a tratar de realizar una transición lo más adecuada posible para cuando suma Biden. De todos modos, reconozcamos, de todos modos, Trump dice que, bueno, va a ayudar en la transición, cosa que no había hecho hasta el presente, pero sigue afirmado en los pedales de que hubo fraude y que le amañaron, esa es la palabra, la elección. Alejandro, ¿vos estás de acuerdo con este pronóstico? No me ha quedado claro exactamente cuál es el pronóstico. En realidad, si por el lado de la opinión viene, me parece que Trump en cierta forma ha pecado de orgulloso, en el sentido de que en todo momento ha sido muy proclive a negarse de forma totalmente poco republicana, admitir que ha sido derrotado. Digámoslo lisa y llanamente, él perdió, y no perdió por poco, perdió por más de 7 millones de votos. En los márgenes en los que perdió fue todo excepto acotado. En algunos lugares perdió por bastante, en el colegio electoral perdió por bastante, efectivamente. Y me parece que en algunos casos él asusó a la gente, pero el tema es de que, como ya vengo viendo desde anoche, que es lo peor de todo, es de que me parece que el proverbial genio ha abandonado la lámpara, que es lo más peligroso de esta situación. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Me parece de que esta situación se ha salido claramente del control de Trump, y es muy probable de que continúe atormentando
al resto de la humanidad, por así decirlo, por un largo, largo tiempo. Pero a ver, ¿quiénes van a ser esos protagonistas que van a estar atormentando o el próximo gobierno demócrata, que dicho sea de paso va a tener mayoría propia en las dos cámaras, sino también en la humanidad? ¿Vos te referís a los fanáticos o a los trumpistas que se sienten más cercanos a Trump que al propio Partido Republicano? El problema no es que se sientan cercanos a Trump. El problema es de que hasta ahora Trump tenía cierto grado de control sobre la situación. El tema es de que esto ha superado incluso a Trump, y eso es lo que debemos verdaderamente temer de aquí en adelante, que es lo que me refería en una conversación medio críptica que te mandé anoche, Eduardo. Sí, es verdad. Temo que va a terminar pasando. El tema es de que cuando la gente que entendemos cómo funciona este tipo de fenómenos colectivos, que podemos denominar en la jerga de internet los memes, sabemos de que los memes, quienes lo crean, los creadores de contenido, les dan una cuerda inicial, les respiran vida, y justamente como los organismos abstractos que son, estos organismos adquieren vida propia y empiezan a mutar y a reproducirse y a tener una vida propia. Lo mismo ocurre con el fenómeno de Trump en Estados Unidos. Mientras Trump tuvo su auge y todo lo demás, y ahora su caída, él tuvo cierto control sobre ese fenómeno. Pero como ocurre con todo hijo, el hijo crece, tiene una adolescencia y eventualmente se va de la casa, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, que me temo que va a continuar atormentándonos por mucho tiempo, que es el tema de que ese hijo, que ya de por sí no era muy pródigo, se acaba de independizarse, y bueno, no sé qué puede pasar de aquí en adelante, digámoslo así. A ver, Antonio, te paso la pelota a vos. ¿Qué crees que es lo que puede pasar con esta gente que creo que no son solamente constructores de memes, claro, son tipos que ocuparon el Congreso? Es decir, no solamente lo ocuparon, es decir, hubo básicamente una asonada, hubo un ingreso ilegal, rompieron en algunos escritorios, en algunas oficinas, dejaron amenazas a legisladores, robaron, después se ufanaron en las redes sociales de pequeños souvenirs, según ellos, que se habían llevado del Capitolio. Es un total desprecio por los poderes del Estado. Pero estamos hablando de personas que normalmente no respetan en lo absoluto el Estado. De ninguna forma, ni siquiera lo toman en cuenta o directamente plantean que no debería existir, ¿sí? Son completamente ajenos a una elección democrática, ajenos a la representatividad del Congreso. Coincido sí con Alejandro que va a estar muy complicado porque Trump los creó, los ayudó, los motivó, los incentivó, pero ahora se le escaparon de las manos. Va a ser muy complicado para Trump, tomando en cuenta que además ya deja de ser presidente y no va a tener, creo que, poder alguno dentro de los republicanos, que todos le dieron la espalda, para poder controlar a esta masa de personas extremadamente fanatizadas que no respetan. Es decir, por más que el Partido Republicano baje línea, la va a bajar a el militante político, el que se considera republicano y respeta lo que le viene de arriba, como los demócratas o cualquier partido político. Estas personas no creo que puedan ser controladas, y menos con un gobierno como el de Biden, que para estas personas es un gobierno ilegal, ilegítimo, una elección fraudulenta,
además relacionados con, como ellos planteaban, con el comunismo, con los chinos, con conspiraciones de todo tipo. Va a ser muy complejo realmente controlarlos. Ahora, dudo que lo puedan hacer. Antonio, la pregunta... Con Alejandro. No, si me permitís, Antonio, la pregunta es la siguiente. ¿Esa gente estaba escondida? ¿Apareció simplemente porque apareció el fenómeno de Trump y aparecieron como hongos después de la lluvia? ¿O estaban ahí formando parte de lo que se llama la América profunda, que a veces es caricaturizada un poco, no es tenida en cuenta? Y ahí tenemos, si se quiere, un choque sociopolítico y cultural. Muchos de esos fanáticos son gente que no tiene estudios terciarios, a veces ni secundarios, han quedado excluidos del mercado de trabajo, son gente de 40 o de 50 que por cambios en el mundo del trabajo y en la industria sobre todo, sus empresas que son obsoletas han cerrado, viven en el campo, son extremadamente conservadores, son cristianos fundamentalistas, con toques racistas, xenófobos. Entonces digo, no existían y de un día para el otro, gracias a Trump, empezaron a existir. Antonio. No, en realidad no es gracias a Trump. Claro, no es gracias a Trump. Estos grupos existen desde hace muchísimos años. Los organismos de inteligencia, el FBI, por ejemplo, los viene monitoreando desde hace décadas. Es muy conocido los casos de los campos de entrenamiento de organizaciones casi paramilitares, por ejemplo, en el estado de Florida, donde hacen práctica de tiro, donde hacen... es todo el día hablando de conspiraciones, todo el día hablando en contra del gobierno, el famoso gobierno. Son conocidos. Lo que explotaron es, desde hace unos años, gracias a Internet, o por culpa de Internet, a través de 4chan, por ejemplo, donde se dio a conocer QAnon, a través de grupos en Facebook. Facebook ha bloqueado y dado de baja cientos de páginas y grupos de estas personas. Twitter también lo ha hecho, YouTube también lo ha hecho. Pero las redes sociales les permitieron a ellos generar una visibilidad que antes no tenían. Antes estas charlas de ellos eran en grupitos, en un bar o en el campo, mientras practicaban tiro, y de golpe se transformaron en un movimiento de miles de personas. Como pasa con todos estos grupos donde hay mucha teoría conspirativa, donde se abroquelan además con ese pensamiento, y logran empezar a sumar muchos seguidores. Algo que comentaba Alejandro hace un rato del tema de los memes. Me imagino que se refería un poco al tema de la viralización también. Que cuando un meme se crea, pero después el creador del meme se le escapa y se viraliza. Con este tipo de organizaciones pasa lo mismo. Se viralizan muchísimo, se viraliza estas teorías de odio y empiezan a generar adeptos, cada vez más. Y cuanto más se habla en contra de ellos, más crecen todavía porque más difusión se les da. A Trump no los creó. Se sirvió de ellos, dejó que en los mitines y en los rallies, que le llaman, que son esas movilizaciones que ellos realizan en diferentes ciudades, los republicanos y los demócratas, permitió que estos grupos tomaran bastante control, tomaran visibilidad, fueran mediáticos, y se les escapó. Obviamente que no los puede controlar ahora, no los puede controlar. Alejandro, se ha dicho por parte de estos grupos pro-Trump que ellos son la respuesta a otros sectores ubicados en el otro extremo del arco político. Estoy hablando del movimiento opuestos al racismo o el grupo anti-FA, que se caracteriza, digamos, por proponer acciones violentas en las calles, pero que están identificados como grupos de izquierda, más bien, y a ellos justamente Trump apuntaba permanentemente. Esta lógica de lucha
según tus palabras o tu punto de vista, parecería que va a continuar y se va a profundizar. Eso puede, digamos, convertirse en un ejemplo mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos, teniendo en cuenta que el ejemplo de Trump, de Bolsonaro y demás entusiasmó a muchos seguidores que podemos ubicar en la derecha más dura o en la extrema derecha. ¿Crees que esa lógica confrontativa también puede contagiarse más allá de Estados Unidos? Eduardo, creo que es mucho peor de lo que jamás podrías haber pensado. Voy a hacer una pequeña ruptura de una regla, por así decirlo, porque existe una regla prácticamente que va sin decir, es un meme en sí mismo esa regla, de que quienes frecuentamos este sitio jamás hablamos del sitio por un meme que existe de reglas. Pero bueno, en 4chan hace muchos años existía una percepción de que el sitio empezó siendo un sitio para discutir cosas de dibujos animados, cosas de jóvenes de 20 años, de 18 a 20 años. Uh-huh. Y siempre existía de todo un poco, porque mucha de esa gente era de caucásica, americanos en general. Sí. Y siempre existía eso de sí, de que, bueno, el antisemitismo, alguna cosa de esas, de que los izquierdistas esto y lo otro, que el gobierno esto y lo otro, pero siempre era irónico. Al principio esas cosas eran chistes, después los chistes pasaron a ser de verdad, o sea, empezaron a traer gente que era no irónicamente racista, y muchas otras cosas más, y bueno, y de ahí fue de mal en peor. Desde 2008 en adelante eso fue atrayendo un público cada vez más radicalizado. 4chan, mucha gente lo olvida, pero fue el objeto de una campaña de desprestigio desde sectores de la derecha, como era la cadena de noticias Fox, que hablaban de ellos como anarquistas en Internet, que esencialmente es lo que empezaron, desde un comienzo eran eso. Y fue lentamente radicalizándose, pero hacia el otro segmento, hacia el otro costado ideológico. O sea, pasó de ser un fenómeno que en un momento podía ser efectivamente como un caos en la red, como es en español, pasó a ser lo opuesto, supuestamente. Y bueno, y de ahí fue ahora, que son básicamente, hasta hace unos años atrás, eran básicamente el ejército en Internet, en las sombras de Trump, y ahora están, como quien dice, están libres, ya Trump no los controla. Cuando hablamos de Antifa y todas esas otras organizaciones del peligro, no es que estos elementos que andan en Internet se peleen con Antifa en las calles. El peligro es de que eventualmente encuentren espacios en común con estos grupos y haya como una sinergia entre estos grupos y, bueno, terminen por topetear todo lo demás en el camino. Uh-huh. Porque si lo ponemos lisa y llanamente, lo que quiero decir, comparten más en su radicalismo de lo que en realidad los diferencia. A eso me refiero. Sí. Antonio, para ir cerrando este segmento, tal parece que se sigue cumpliendo inevitablemente aquello que se ha dicho más de una vez desde hace algunas décadas, que hay no un Estados Unidos, sino que hay dos países en uno, divididos, guerreando y odiándose. Tal parece que la tarea de Joe Biden y Kamala Harris es sería mejor dicho, intentar surcir o acercar esas dos mitades que parecería que se odian. ¿Cómo la ves?
Sí, supongo que te referís a la clásica división que tiene Estados Unidos de la costa, las costas progresistas y el centro más tradicional, o más atrasado o más conservador, ¿no? Es muy complejo, le costó siempre a todos los presidentes demócratas tratar de llegar a ese núcleo del centro norteamericano, del centro de Estados Unidos, donde les cuesta mucho más tratar de entender una postura más abierta al mundo, una postura... A ver, estamos hablando de que en las costas, en casi todas las costas de casi todos los países, se es más cosmopolita, ¿sí? Nueva York es un puerto, tiene un tránsito de inmigrantes desde hace siglos, y tiene un respeto y un cuidado hacia el inmigrante, hacia la persona que piensa distinto, hacia la persona que habla distinto, hacia la persona que viene desde otro país con otra mentalidad completamente diferente. Pasa lo mismo con la costa oeste, tal vez un poquito en menor medida, pero ocurre eso. Pasa en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en muchos lugares, ¿sí? Las capitales o las ciudades importantes costeras, con un flujo migratorio importante, Londres también, por ejemplo, son más abiertas al mundo, son más abiertas a otras corrientes políticas, ideológicas, filosóficas. Los centros de los países son más tradicionales y más conservadores. Le va a costar muchísimo a Biden, mucho más que lo que le ha costado a Obama y a presidentes demócratas anteriores. Por una sencilla razón. Las redes sociales ahora tienen un impacto gigantesco que no la tenían ni siquiera en la época de Obama, y menos si vamos a presidentes demócratas anteriores, donde no tenían una explosión de teorías conspirativas, ridiculeces, locuras, o incluso de llamados a la acción. Las redes sociales no se usan solamente para tirar una idea loca, una idea teórica loca, sino también se usa para movilizar gente. Se vio años atrás en países árabes, por ejemplo. La primavera árabe. Estos grupos, claro, exacto, en Egipto, todo. Estos grupos extremadamente radicalizados, donde además tienen una postura muy cerrada. Estamos hablando de grupos relacionados con el nacionalsocialismo, grupos relacionados con la supremacía blanca. A ver, por ejemplo, uno de los que se hizo conocidos ayer es un defensor de Trump, que es Jake Angeli. Es un fanático de las teorías conspirativas, el famoso de los tatuajes, los cuernos y todo, que se considera... El que entró al Capitolio disfrazado de bisonte. Una cosa rarísima. Bueno, en realidad más que... Bueno, sí, es un disfraz, pero en realidad, como él se considera un chamán, tiene todo un tema relacionado con la mitología aborigen, tiene también relacionado con mitología nórdica. Se ve uno de los tatuajes, que es el árbol de la vida, por ejemplo, que es una representación de temas nórdicos. Y el otro, el que se sentó en la oficina de Pelosi, subió los pies al escritorio, esa persona se autodefine como un nacionalista blanco, se autodefine como supremacista blanco. No tiene ningún problema en decirlo públicamente. Es Barnett, un tipo de unos 60 años, extremadamente tosco, torpe, le dejó insultos escritos con su propia mano a Pelosi, y además hizo unos comentarios con respecto a lo que hizo cuando estaba sentado en la silla, que no da para contarlo en una radio. Estas personas se van a oponer a Biden de una forma salvaje. Y las redes sociales, no estamos hablando solamente de Facebook o Twitter, estamos hablando de otras redes donde estos grupos se mueven como pez en el agua, ¿no? El caso de 4chan es uno. Van a tener mucha movilización y van a aprovechar muchísimo justamente el tema de las redes sociales para viralizar si tenían conspiraciones contra los demócratas en pleno gobierno de Trump, con Biden en el gobierno y con Kamala de vice, van a estar todo el día, absolutamente todo el día, tratando de tirar abajo el gobierno.
El panorama no pinta demasiado auspicioso para el próximo gobierno de los Estados Unidos. Pero eso se ve. A ver, lo que vos comentabas de la separación de los dos. Tenemos que cerrar, Antonio. Dale, 30 segundos. Es decir, eso va a seguir existiendo. El Biden no va a poder solucionar ese problema. No es una solución que lleve 4 años. Y menos con este tipo de grupos. Bien.